justicia social. A partir de allí vino una oleada de desapariciones, de muerte, una especie de guerra sucia que pasó por todas las regiones de Santander, del nororiente colombiano, que dejó varios amigos míos que hoy no los encontramos, aún hoy no aparecen, y que dejó en cierta forma las marcas de una polarización real, no la polarización de ideas, de argumentos, que siempre es bienvenida, siempre y cuando se tramite pacíficamente, sino que aquella época fue una polarización en el sentido más dramático de la palabra, en una estela de muertos, de represión, de búsquedas, de clandestinidades, de exilios, de desaparición, como acabamos de verlo. Efectivamente, Cristian Roa era uno de mis amigos, un sindicalista. Como él, desaparecieron muchísimos. Y lo que se enfrentaba en realidad era el ansia de organización de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, con una visión muy atrasada de la sociedad colombiana, una visión que quería convertir las tierras de Santander o en el reino del latifundio improductivo, allá en las tierras fértiles, o en el espacio de una transferencia de recursos naturales no renovables, el petróleo, ahora sabemos el oro, hacia pulpos de la extracción, una especie de pulpo que aglutina empresas extranjeras con algunos miembros de la clase política tradicional que viven fácilmente de extraer, que viven fácilmente de la distribución de algo que la gente no trabaja en realidad, algo que se encuentra en el subsuelo, que por razones de la geología y si lo quieren ustedes de Dios quedó allí depositado y que el ser humano utiliza envenenándose, que el ser humano utiliza durante todo el siglo XX en los países más desarrollados de la tierra, envenenando la vida. El carbón y el petróleo en general, como la cocaína, son venenos de la humanidad. Y son venenos de la humanidad los primeros, los combustibles fósiles, porque al usarse provocan CO2, su derivado gaseoso, que llega a la atmósfera, su partícula calienta el sol, mantiene el calor del sol, calienta globalmente el planeta, cambia el ciclo del agua, y al cambiar el ciclo del agua, grandes cantidades de hielo se derriten en el mundo, grandes cuerpos de agua líquida se evaporan en el mundo y aparecen inundaciones como nunca antes habíamos visto, Girón las ha visto, o épocas de sequía como antes no las habíamos visto. Santander ha presenciado esas épocas de sequía, y peor aún, eso que es lo evidente, que se alza el mar, está lo no evidente, que es más peligroso. Los microorganismos van muriendo y la cadena de la vida se va fracturando, y científicos como Stephen Hawking, que acaba de morir, le dicen a la humanidad: ojo, la vida toda, desde el mínimo microorganismo hasta el ser humano, puede desaparecer en 2 siglos. Y las medidas hay que tomarlas en estos 30 años. Y cuando un científico de esa talla le dice a la civilización humana: oiga, es que puede desaparecer la vida en el planeta, no en milenios o en millones de años. Si miramos atrás, la vida está hace millones de años aquí, sino en cuestión de nuestras generaciones. Y que las decisiones para que eso no suceda dependen de esta generación. Entonces, en cualquier parte del mundo, en nuestra Colombia, en nuestra Girón, en Santander, tenemos que ser claros
que las decisiones que vamos a tomar son decisiones que ni siquiera nos afectan a nosotros en nuestra vida personal, en nuestro ciclo vital, sino que pueden afectar es el conjunto de la civilización humana. Por eso, cuando tiempos después, ahora, decenas de miles de personas en el departamento se manifiestan para salvar su agua, y tengo entendido que Girón recibe también aguas del páramo de Santurbán. Cuando ponemos atención, digamos, a una problemática concreta, sí, regional, afecta ni más ni menos a 2 millones de personas del lado santanderiano y del lado norte santanderiano. No estamos ante cualquier tipo de conflicto ambiental pasajero o transitorio. Estamos definiendo los cauces mismos por los cuales la vida en el planeta Tierra se puede mantener, se puede salvaguardar. Las decisiones de estas elecciones a través del voto en cierta forma dividen la política y deciden sobre 2 clases de política. No es sobre la izquierda y la derecha, ojalá así fuera de fácil. No es sobre uribistas y antiuribistas. No es sobre, como puso de moda Uribe, castrochavistas y anticastrochavistas. La división de la política es más profunda, hay que pensarla de una manera más reflexiva. La partitura de las aguas no es entre izquierda y derecha o entre uribistas y antiuribistas. La partitura de las aguas es entre la política de la vida y la política de la muerte. Y mirando así, ese filtro, llamémoslo así, de las nuevas posiciones en el mundo, claro que muchas de las circunstancias, desde las pequeñas hasta las más grandes, pueden ser miradas como una divisoria entre la política de la vida y la política de la muerte. Veamos, por ejemplo, aquí todos los días la prensa nacional nos saca al vecino, a Maduro, y van mostrando el desastre que ocurre en la economía y en la sociedad venezolana, y nos lo van poniendo como un espejo, algo así como: ojalá que esto no ocurra en Colombia. Y varios políticos colombianos van replicando ese tipo de imaginario en el sentido: ojalá que lo que ocurre en Venezuela no ocurra en Colombia. Y resulta que si reflexionamos bien, por ejemplo, desde la perspectiva de la política de la vida y de la política de la muerte, ¿en qué partido está Maduro? En el partido del petróleo. Es decir, extraer lo más que pueda petróleo allá para ver si mantiene la financiación de su Estado, y ese petróleo que exportan, igual que el petróleo colombiano, a los mismos sitios, produce esto que he denominado, no yo, sino el mundo, los científicos, el cambio climático, que puede matar la vida. Es decir, el presidente Maduro está en el partido de la muerte. Pero veamos entonces en qué partido está el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump. El señor Trump acaba de deshacer completamente las políticas del presidente Obama, que trataban de separar la economía más poderosa del mundo del petróleo. Y dice que el cambio climático es cuento chino, así dijo. Y cuando se miran los financiadores de la campaña del presidente Trump, aparecen los dueños de los fondos de capital más grandes del mundo invertidos en la extracción del carbón, la familia Koch. ¿En qué partido está Trump? En el partido de la muerte. Acaba de bombardear anoche
Damasco, causando muertos, el partido de la muerte. ¿Y en qué partido estará el señor Uribe y su candidato Duque o el señor Vargas Lleras? Pues vienen acá, antes lo decían de frente, de frente. Chévere cuando la política habla las cosas de frente. El señor Vargas Lleras decía: el sector que hay que impulsar como la vanguardia de la recuperación económica de Colombia es el sector minero energético. Cuando uno junta la palabra energía con minas, pues está hablando del petróleo y del carbón. Es decir, estaba diciendo Vargas Lleras que lo que impulsaría a Colombia es el carbón y el petróleo. ¡Queremos aguacate! ¡Que viva el aguacate! Y si se acaba, si se están acabando las reservas petroleras en los pozos, miren ustedes, Lizama, pozo agotado, como ese, cualquier cantidad de pozos ya agotados en Colombia. ¿Cómo hacen para decir y proponer que el petróleo podría seguir jalonando la economía colombiana? No lo dicen por ignorantes, ellos saben que se está acabando el petróleo. No, conocen de una tecnología que permite, aún agotado el pozo petrolero, explotado por métodos convencionales, seguirle sacando petróleo un rato con métodos no convencionales. Esos métodos no convencionales es el fracking. ¿Y qué es el fracking? El fracking es la utilización 10 veces mayor de agua que lo que la explotación convencional hace, puesta en chorros con fuerza, inyección hidráulica, se le llama eso, combinado con 150 químicos, varios de los cuales no se tiene certeza de su toxicidad en la salud humana, que combinados entre la fuerza, la inyección hidráulica y los químicos, rompe las piedras que están en el pozo agotado, en la profundidad, y al romperse salen cunchos del petróleo. Esos cunchos se pueden seguir exportando y pueden prolongar la vida de la exportación petrolera de Colombia 5 años más. No es que sea eterno, igual van a agonizar, pero 5 añitos más de regalías le permite a la clase política tradicional de Colombia hacer la planificación, la premeditación del pillaje más grande que haya vivido en Colombia. Si lo que hemos visto con Odebrecht nos ha parecido escandaloso, agarrémonos de las sillas, porque en los 5 años siguientes, si ganan los políticos del fracking, se van a robar hasta las naguas de mi abuela. ¿Saben? A eso se le llama la piñata. ¿Saben qué es lo último que queda? ¿Saben que ya son los cunchos? No les importa qué pase con esas aguas que al final salen contaminadas con los químicos y terminan en unos bolsones, una especie de represas en todo el campo petrolero. Cualquier aguacero fuerte, cualquier viento o movimiento sísmico llevaría esas aguas contaminadas al resto del agua de Colombia, dejando unos químicos que la ciencia actual no sabe con certeza si son tóxicos, mortales para la vida humana. ¿Qué consecuencias pueda tener su consumo si se prolonga por generaciones? Ese es el fracking. Y cuando ellos proponen eso, una política fácil, sí, es parte de lo que yo llamo la cultura de la vida fácil, que es donde ha existido la clase política tradicional. La han vivido fácil. Ellos han vivido
hereditariamente de familias que siempre se han mantenido en el poder. Colombia no ha sido una democracia, Colombia ha sido una especie de monarquía hereditaria en donde ciertos apellidos creen que pueden seguir gobernando por derecho divino a los pueblos de Colombia. Por eso el apellido Santos se mantiene en el gobierno. Ya el presidente Juan Manuel Santos está criando políticamente a Martín, y por eso el apellido Lleras se mantiene desde el inicio en el poder en Colombia. Ya Vargas Lleras, el nieto, quiere ser presidente. Por eso el presidente César Gaviria está criando a su hijo políticamente, Simoncito, y le importa un bledo lo que pase con el Partido Liberal y con el candidato que impulsó Humberto de la Calle, porque lo único que lo obsesiona es preparar que Simoncito se vuelva presidente de Colombia. Y por eso el presidente Álvaro Uribe ahí sí pelea con todas las garras cuando le atacan a los hijos. Tomasito, ¿cómo se llama el otro? Jerónimo el pequeño y Tomasito se quedaron con las tierras de Mosquera. Eran territorio rural. El alcalde, amigo del presidente y ayudado por el partido del doctor Duque en Mosquera, les pasó el uso del suelo a uso del suelo de zona franca industrial, y los niñitos echaron al bolsillo 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos solo con la firma de un alcalde. Y sale Carlos Fernando Galán, y dice: no, se robaron la tierra. Sí, cierto, se robaron el impuesto de plusvalía al municipio. Se le olvidó decir que el que denunció eso fue Petro. Y que Petro lo denunció en el mismísimo consejo de Mosquera, estando el señor o el señorito Jerónimo y el señorito Tomás en la sesión, estando el alcalde de Mosquera y estando los concejales. Y le dije a la gente que estaba ahí: hermanitos, señores de Mosquera, municipio, les van a tumbar la plata, porque si cambiaron el uso de la tierra y se creó una plusvalía, la ley ordena que mínimo el 50% de esa plusvalía se le devuelva al municipio, y ustedes pueden hacer con eso hospitales o las escuelas o las necesidades que la gente tiene, y no le están cobrando a los hijos del presidente Uribe la plusvalía. Lo dije en el momento adecuado. Pues no se la cobraron, y hasta me quedé pensando, y aún pienso hoy, cómo dirigentes de un municipio pueden, simplemente por doblegarse ante el poder, ir contra su propio pueblo. Como un alcalde de un municipio como Mosquera podía no cobrar un impuesto que era tan alto para el municipio, que podía garantizarle soluciones en salud o en educación a la población de Mosquera. Pues esa es la vida fácil, así de simple, la vida fácil de nuestra clase política tradicional. Tan fácil que simplemente con decir es que yo soy hijo de quién, me ponen una firma un alcalde y me echo al bolsillo 100.000 millones de pesos. Hagamos una apuesta aquí, a ver entre nosotros cuántos podrían en un mes echarse al bolsillo 100.000 millones de pesos. No somos de esa vida fácil. Nosotros somos de otro tipo de vida. Nacimos de otra manera, y resulta ser que la inmensa mayoría de los colombianos nació y vivió como nosotros. Yo con mi bebecito allá en el edificio por ahí, tratando de que sobreviviera,
en momentos difíciles, porque recuerdo que vi Vanguardia un día, vi una foto y preciso era que un allanamiento había sucedido, no sé en qué apartamento de Bucaramanga, y habían entrado y estaba una pareja con su bebé, y antes de preguntar entraron disparando y mataron al bebé. No me acuerdo quiénes eran, Montañez debe saber. Tierra, historia patria. Pero ahí mismo yo me pegué mi susto y dije, pero a mí me puede pasar lo mismo. Y me tocó separarme de mi hijo, que no lo volví a encontrar sino como 20 años después. Esos son los avatares de la violencia en Colombia. Pero esa es la vida de la mayor parte de nuestro pueblo. Cualquiera que sea su manera de pensar, a nuestro pueblo le corresponde es luchar todos los días para poder sobrevivir, ganarse el pan con el sudor de la frente. Es una vida completamente diferente a estos que hacen así y aparece 100.000 millones de pesos. El señor Duque, hijo de la vida fácil, pues fíjese, le dan una beca para estudiar en Harvard, la mejor universidad del mundo, un doctorado. Pregúntese cada uno de ustedes, ¿qué harían si le entregan una bequita? Allá estudiar vale como 60 millones de pesos el año, sin pensar en la comida, la dormida. Pues imagínense ustedes, cualquiera de ustedes que le den una beca para estudiar en Harvard, ¿qué haría? ¿Qué no haría? Los sacrificios. Yo me pongo a tomar tinto colombiano todos los días, así no tenga para el almuerzo, y me pongo a leer el inglés, y si no sé inglés cojo el diccionario, y el que saco el doctorado lo saco. Cualquiera de ustedes lo haría, porque sabría que un doctor en Harvard, que llegue al municipio de Girón, que llegue a la ciudad de Bucaramanga con los conocimientos de la frontera del saber en alguno de esos temas, pues mucho bien que se haría a sí mismo y mucho bien que le haría a su sociedad transfiriendo sus conocimientos. Pues el candidato presidencial Duque, nuestro rival, dicen las encuestas que por quien la mayoría de Santander iría a votar. ¡Se siente! ¡Se vive! Fíjense ustedes la paradoja, porque Santander tiene una característica y ahora hablaremos de eso, es un pueblo trabajador. Esa es la característica. No por nada la república de este país tuvo como primer hecho fundador hace tiempos pues los comuneros, que salieron entre otros de Girón también. ¿Y qué eran los comuneros? Artesanos, ¿no era? Que le ponían un impuesto tan alto los españoles que los ahorcaron. Y entonces ese pueblo trabajador salió en la gran marcha comunera, y ese es el origen de nuestra república. Lo que está mostrando esa historia es que aquí siempre ha existido un pueblo trabajador. Las conquistas de la sociedad santanderiana se deben al trabajo. Miren esta paradoja de los tiempos contemporáneos. Entonces, las mayorías de un pueblo trabajador, hijos de trabajadores, nietos de trabajadores, luchadores y luchadoras permanentes, van a votar, dicen las encuestas, mayoritariamente por el candidato de la vida fácil. El tipo recibe la posibilidad de estudiar la beca y el doctorado en Harvard, y en lugar de eso se queda durmiendo en su cama, prende el televisor ahí perezoso y hace en 3 días un cursillo por internet en Harvard, y entonces le pasa a los periodistas la hoja de vida diciendo: es que yo estudié en Harvard, yo sí soy capaz de gobernar a Colombia. Esa es una expresión de la vida fácil. ¡No comunistas! ¡Somos progresistas! Esa es una expresión de esa vida fácil que, traída a este
discurso tiene que ver con esa política de pensar que lo que hay que hacer con la economía del país es usar su agua para sacar rápidamente los cunchos del petróleo y robarse en un pillaje las regalías. Y esa política es la de Vargas Lleras y es la de Duque. Duque ahora, porque como pusimos esto en debate, entonces Duque ahora dice, no, entonces ya no voy a usar el fracking, los métodos convencionales, pero si los pozos de petróleo se agotaron, Duque, ¿qué método convencional va a usar? Tiene que decirle con claridad a la población, si el petróleo se agotó, hay dos alternativas. O empezamos a construir de verdad un modelo económico separado del carbón, con una transición, porque todo eso tiene transiciones, o hay que usar el fracking. Pero no le diga mentiras a la gente. Entonces, como sabe que la gente rechaza el fracking, y él lo había propuesto, entonces dice ahora, no lo voy a usar, pero sigo sacando petróleo. ¿Cómo lo va a sacar si se acabó? O usa el fracking o le dice con seriedad al país, lo que hay que hacer es volver a la agricultura, fortalecerla, revitalizarla e industrializarla. Y si dice lo segundo, entonces ¿para qué está peleando con Petro? Más bien apoya a Petro y vamos juntos en esa tarea. Porque he aquí lo que queremos decir en Santander. Lo dijimos anoche en Barrancabermeja. Ustedes saben, Barrancabermeja fue hace un siglo exactamente el lugar en donde apareció el primer pozo petrolero de Colombia. Hace un siglo. Ya saben ustedes qué ha pasado en Barrancabermeja. Saben que hace 70 años, el 9 de abril del 48, allí la población se convirtió en gobierno. Junta Revolucionaria de Barrancabermeja, el alcalde Rangel, alcalde de verdad, decidió ante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, su asesinato, que el pueblo gobernara, y ahí empezó Ecopetrol. Hace 70 años Ecopetrol no lo creó la clase política tradicional de Colombia. No llegan a ese tipo de profundidades intelectuales. Ecopetrol lo creó el pueblo, que exigió que la concesión de mares devolviera sus bienes al Estado, y con esos bienes, que eran pozos, que era alguna maquinaria, se creó Ecopetrol. Fíjense ustedes que cuando yo fui alcalde de Bogotá y teníamos las concesiones del aseo, que tenían unos bienes y se acababa el contrato, más o menos lo mismo que allá con la concesión de mares, exigí que los bienes pasaran al Estado para crear la empresa pública de aseo y potenciar el reciclaje, y la respuesta inmediata, 70 años después de que lo habíamos hecho en Ecopetrol, fue la destitución y la pérdida de derechos políticos por 15 años. Porque hoy no se concibe que las concesiones deben entregarle los bienes que han sido construidas con los recursos públicos. Una vez terminados los contratos, sean devueltos al Estado. Creen que es propiedad privada. A tal punto ha llegado la degeneración de opinadores públicos en los medios de comunicación y de políticos, que los bienes del mismo pueblo, que son comunes, como los bienes de las concesiones mineras, petroleras, carboneras o de servicios públicos, una vez terminan los contratos, creen que esos bienes no son de la sociedad y se los dejan a ese tipo de contratistas. Volvamos al tema. Santander hoy está viviendo una crisis económica y tenemos que reconocerla y hablarla de, y para poderla superar, todas las luces rojas de los economistas en términos de indicadores muestran que la crisis económica que Colombia vive como un estancamiento
gracias a que la agricultura todavía impulsa la economía colombiana, en Santander entonces coge a Bogotá con pantalones abajo, se llama eso. Pero Santander lo está viviendo es por el petróleo. Es decir, lo mismo que está sucediendo en el vecino está sucediendo en Santander. Éxodos de población están saliendo de Santander, sobre todo juveniles y sobre todo del Magdalena Medio. La economía de Santander en su conjunto no crece, ni siquiera está estancada, está decreciendo. Y entonces, ante una realidad de esas y en medio de unas elecciones donde se toman decisiones, hay que hablar con claridad, no solo de lo que pasa, sino de cuáles las soluciones, hacia dónde vamos. Claro, pueden ser una solución para que el petróleo se mantenga 5 años más, el fracking, pero el fracking nos llevará a Lizama. En Lizama no es que hayan hecho fracking, creemos nosotros, todavía eso está por verse. No sabe en este momento el Estado colombiano ni qué generó la explosión del pozo que se suponía inactivo, ni qué detuvo el derrame. Apareció y desapareció, y no fue por obra del Ecopetrol o del gobierno, ni que haya aparecido ni que haya desaparecido. No sabemos qué pasó en el pozo, pero lo que sí sabemos de las consecuencias del pozo es que indudablemente el petróleo está poniendo en riesgo la estabilidad ambiental del territorio. Si ustedes a eso que ya observaron en Lizama, que se complicaría si de verdad se hace fracking en los pozos petroleros agotados del Magdalena Medio, que ya empezaron a hacerlo ahí sí, en el sur del Cesar. Si eso es lo que se nos propone por el lado del Magdalena Medio y por el lado de los Andes, la minería del oro en Santurbán, articulen las dos propuestas. ¿Qué va a pasar con el agua de Santander? Sin hablar del glifosato y cosas de esas que Santander, menos mal, pues no tiene. Pero ¿qué pasa si el agua de Santurbán queda contaminada por la minería del oro? Y abajo el agua del Magdalena Medio queda contaminada por el fracking para intentar sacar los cunchos del petróleo. Esa es la propuesta de la clase política tradicional. ¿Por qué los políticos santanderianos, decía alguien por ahí, un artículo, por qué los políticos santanderianos no son los que se han puesto al frente de la lucha contra la minería del oro en Santurbán? Hay que decir que dentro de los nuevos elegidos, aún no posesionados, por lo menos la gente escogió, de que no estaban en el Congreso, unos líderes allí que van a pelear o dicen que van a pelear, pero entre los que estaban, prácticamente no conozco el primero que haya dicho: oiga, mi región no puede ser el escenario ni del fracking petrolero ni de la minería del oro en Santurbán, porque literalmente van a estrangular el pueblo quitándole el agua. ¿Y a quién se le ocurre que el desarrollo económico depende de quitar el agua de una región? Eso no lo piensan ni los gringos ni del chinas, ni lo piensan los europeos, ni los chinos se imaginarían, ni los japoneses, que un desarrollo económico depende de acabar con el agua del territorio. Así que aquí tenemos otra opción. Si estamos en una crisis económica derivada de una dependencia del petróleo, tanto de la sociedad venezolana, que entonces su éxodo viene hacia aquí, sus problemas vienen hacia la región fronteriza, y Santander literalmente lo es, y encima Santander era petrolero, y lo que sucede allá sucede aquí, porque el precio internacional del petróleo que se cae para los venezolanos, pues también se cae
para los colombianos. Y entonces aquí tenemos los dos hechos articulados: un éxodo venezolano hacia aquí con todos sus problemas, con los efectos económicos que genera, y una crisis económica aquí por la caída del petróleo, y entonces un éxodo de santanderianos hacia afuera. El territorio no resiste, y la única posibilidad que tenemos, y es lo que propone la Colombia Humana, es irnos a escuchar las voces antiguas y recuperar la tradición real del pueblo santanderiano, que es el trabajo. Es el trabajo. Pero el trabajo el trabajo es en las condiciones del siglo XXI, no es en las condiciones de nuestros bisabuelos o papás de nuestros bisabuelos, los comuneros. ¡Viva Petro! Y eso es lo que yo llamo las voces antiguas. Sí, antaño era un artesanado, ese era Santander, el artesanado. Pero hoy en el siglo XXI ese artesanado tiene otras connotaciones, la producción tiene otras connotaciones. Santander fue pasto del paramilitarismo. Todos conocemos aquí historias. Yo mismo tuve que denunciar las historias del norte de Santander, Cúcuta, el Club de la Muerte, el señor Ramiro Suárez, que casi me mata esta vez, y su articulación con ese tipo de fuerzas que mataban y mataban dirigentes por miles. En Santander también. Santander también hubo una articulación de la política con los ejércitos privados del narcotráfico. ¡Los Aguilar! Una era triste, una era que dejó heridas, venganzas, polarización, etcétera. Pero esa oleada paramilitar tenía un destino económico que hay que comprender. Porque yo no soy de los que entonces ando buscando ver quién fue el que ayudó a los paramilitares en cada pueblo. Eso ya no vale la pena. Ojalá la JEP funcione para los paramilitares, para que digan la verdad y punto. El día en que los nietos de los paramilitares y los nietos de los guerrilleros y los nietos de la gente toda jueguen fútbol en las esquinas y en las calles y en las aceras, y ojalá en los campos de fútbol que realmente se puedan tener, ese día diremos: estamos en paz. Y lo que hay que alcanzar es la paz. Porque Santander también ha sido testigo en estas épocas de violencias, que la venganza, que queda el rencor, que queda el odio, y que la venganza se convierte en el instrumento de una nueva violencia, y de violencia en violencia se nos han pasado 2 siglos. Colombia tiene 2 siglos permanentes de violencias. No hay generación de jóvenes desde la batalla de Boyacá hasta la fecha que no haya sido convocada a las armas, a la guerra y al fratricidio, antes de que cualquier joven en Colombia conozca un libro, o una mujer, o la mujer, un hombre incluso, han sido convocados antes a la violencia. Por eso José Eustacio Rivera escribía: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Es un reflejo de lo que ha sido la cultura y la historia de nuestro pueblo. No hay generación de jóvenes que haya vivido en su tiempo la paz. Ahora es que estamos viendo si Colombia Humana es capaz de generar que esa primera cohorte de jóvenes pueda vivir permanentemente en paz. Lo veremos. Pero lo que hay que reconocer
de este episodio. ¡Sí se puede! 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 Lo que hay que reconocer de este episodio que yo mismo denuncié, la parapolítica, la articulación del poder con el narcotráfico, matando su propio pueblo, es que dejó una estructura económica. La estructura económica que dejó es en el Magdalena Medio el latifundio improductivo. Grandes extensiones de tierras fértiles, un paisaje desocupado de personas, desde el norte del Tolima hasta llegar al mar Caribe. Millones de hectáreas que cruzan cerca de esta región, en donde la tierra no es un instrumento para producir, en donde la tierra es hoy, como era en el feudalismo, simplemente un sinónimo del poder. Entre más tierras tengas, más poder tienes. En donde la tierra, ay, para tirarlo. No sé, no. Este está biche, este está como Duque. La tierra del Magdalena Medio santanderiano es una tierra de latifundio improductivo si no contamos con La Palma, y hay problema que es La Palma. Pero esos latifundios improductivos que podrían generar millones de puestos de trabajo. Miren ustedes, hay 10 millones de hectáreas fértiles que no producen ni una mata de yuca, ni una mata de maíz, no producen una mata de aguacate, ni piña. Allí se podría, si se cultivasen esos campos, tener un puesto cada 5 hectáreas. Luego, en 10 millones de hectáreas, ¿cuántos puestos de trabajo podrían haber? A ver, estudiantes, profesores, si le preguntamos a Duque, 10 millones dividido entre 5. No hay que ir a Harvard. 2 millones de puestos de trabajo, que significan 2 millones de familias que podrían comer y vivir, que significa ni más ni menos que la pobreza en el campo podría ser superada. Es decir, para superar la pobreza rural de Colombia, la más alta del país y la que ocasiona la violencia, solo necesitamos democratizar la propiedad de la tierra. Y democratizar la propiedad de la tierra es que ese latifundio improductivo, producto de un genocidio paramilitar narcotraficante en alianza con la clase política tradicional, desaparezca. Y cuando yo digo eso, entonces ya está un WhatsApp. Vamos a guardar esta. Ya hay un WhatsApp por ahí que dice: uy, Petro va a expropiar las finquitas. Primero, el mega narco latifundio no son finquitas, son propiedades de más de 500 hectáreas y de lejos pasan por ahí. En el Magdalena Medio hay propiedades de 10.000, 15.000 y 20.000 hectáreas que no producen una sola mata de yuca. Segundo, nosotros no vamos a expropiar mega narco latifundios, sino que le vamos a poner un precio, un impuesto alto, el más alto que la ley permita. El impuesto predial. Porque ustedes
que debe llevar a esos poseedores de esa tierra hoy, entre los cuales uno de ellos es el padrino político de Duque, Álvaro Uribe Vélez, los debe llevar a producir la tierra. Y si no pueden, no quieren, no tienen esa vocación y no quieren pagar el impuesto, pues entonces los debe llevar a vender la tierra. Si venden la tierra, el gobierno la compra con títulos de deuda pública, es decir, bonos, como hicieron los japoneses, y le entrega la tierra a las familias campesinas, al pequeño y mediano empresario que sí tengan vocación agraria. Y en el caso del título va a nombre de la mujer, porque la mujer es la única que puede garantizar que esa tierra se conserve, que esa tierra produzca alimentos, porque la tierra fértil de Colombia es como el hogar, y quien mejor cuida un hogar en Colombia, nos guste o no nos guste a los hombres, es la mujer. La mujer tendría poder en el mundo rural, poder político, poder, porque una democracia sin el poder de la mujer, ¿qué es? El machismo no lleva sino a guerras. Miren a Trump tirando bombas en Damasco, o lleva a la oligarquía, como decía Gaitán, o lleva a matarnos entre nosotros, incluso por una deuda. La mujer es la que puede garantizar la paz de Colombia, es la que puede garantizar el alimento de Colombia, es la que puede garantizar ¡arriba la Colombia humana! Ahora bien, lo que está proponiendo la Colombia humana entonces es cambiar el paisaje del Magdalena Medio, hacer transitar Ecopetrol hacia la empresa más grande de energías limpias de América Latina para aprovechar el sol, sacarlo paulatinamente, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. A veces el discurso lleva a esa ilusión. La transición de una empresa que tiene que irse separando del petróleo para ir colocándose en la generación de la energía eléctrica sin echar a sus trabajadores. Al contrario, los Estados Unidos muestran que en energías limpias se producen 10 veces más puestos de trabajo que en las energías que salen del carbono del petróleo. Es decir, Ecopetrol podría tener más capacidad laboral si se desplaza paulatinamente de lo que hasta ahora ha sido el petróleo y va pasando a la experiencia, el saber, el conocimiento de las energías limpias en Colombia. Colombia tiene una ventaja comparativa fundamental en términos del sol que le cae, y sobre todo en las tierras que hoy sacan carbón al mundo, La Guajira y el Cesar, donde hay 50.000 trabajadores y familias ligadas a la extracción del petróleo y a punto de quedar en la calle porque los dueños de las grandes minas del Cerrejón, de la Drummond y otros están que se van porque nadie les compra el carbón y porque nadie les compra su propiedad sobre las minas. El mundo del carbón está finalizando en todo el planeta Tierra. ¡Arriba, Girón! Todo el mundo con las manos arriba, la Colombia humana, arriba, arriba, arriba. Ese Ecopetrol, la que puede suplir el vacío, no permitir que ese choque social y económico se produzca en esas regiones, incluida la región santanderiana del Magdalena Medio, y pueda transitar aprovechando las ventajas naturales de la región hacia la generación de energías limpias. Y aquí ya tenemos dos elementos de un cambio económico: el latifundio improductivo del Magdalena Medio y la transformación de Ecopetrol para distribuir, generalizar el uso de la energía limpia. Faltan otros dos. El tercero es el crédito.
Yo no sé en Girón, y me gustaría hacer la prueba ya mismo, ¿cuánta gente aquí en esta manifestación ha recibido créditos de la banca privada colombiana? ¿Y cuántos reciben crédito? Levanten la mano, por favor, los que reciben del gota a gota. Lo cual significa que la economía popular, que ese ansia tradicional del pueblo santanderiano, que ya sabemos que está incluso en el origen de la república misma, está hoy siendo sometida la capacidad del trabajo a una mafia del narcotráfico que, aprovechando que la banca privada solo le entrega créditos a quienes tienen en Colombia, lava sus dólares, sometiendo toda la economía popular, no solo de Santander, de toda Colombia. En San Victorino, en el corazón de Bogotá, donde por lo menos 30.000 pequeñas empresarias venden ropa, el crédito de esas empresarias no sale ni del Banco de Colombia ni del Banco de Bogotá, sale del gota a gota de la mafia. ¿De dónde saca el poder la mafia? Pues de sus armas, de su terror, pero fundamentalmente de controlar la población, la campesina que produce hoja de coca, los jóvenes consumidores, a los cuales los someten más y más, entre más policía le echen. Porque esa es la excusa de la clase política tradicional: echarle la culpa al joven del narcotráfico y mandarlo a la cárcel, mientras se abraza él mismo, el senador, con el gran narcotraficante, y hacen juntico las leyes y incestuosamente se toman el trago y quién sabe qué más. Y entonces la policía, por favor, écheme estos jóvenes a la cárcel, y van llenando la cárcel de jóvenes. Y a la policía, en vez de ponerla a ver cómo cogen el narcotraficante que se abraza con el senador, entonces lo echan a todos los pueblos a ver cómo cogen los jóvenes para la cárcel, a ver si la clase media cree, que echando jovencitos a la cárcel, como el gobierno de Uribe los echó al matadero, entonces crece la seguridad. La seguridad no crece entre más gente tengan las cárceles. La seguridad no crece entre más muertos se presenten en la televisión. La seguridad crece si somos capaces de generar justicia social, equidad y vida. Un pueblo es más seguro. Un pueblo es más seguro si es más justo. Volvamos a este tema entonces del crédito. ¿Cómo va a haber seguridad si la economía popular de toda Colombia, por millones y millones de trabajadores y trabajadoras de iniciativa privada, está siendo sometida al lavado de dólares del narcotráfico a partir de una mafia que entrega el crédito al 20% mensual de interés y lo cobra con el revólver en el cinto? Eso se llama modernidad, eso se llama capitalismo, eso se llama una sinvergüencería de una élite política que no está pensando en la población, que no está pensando en el trabajo, que no está pensando en la producción, sino en cómo se roba las regalías fáciles del petróleo. Ahora, como Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. ¿Cómo se reemplaza ese crédito? ¿Cuál es la solución? Lo que la Colombia Humana propone es fortalecer la banca pública. No vamos a expropiarle el banco privado a Luis Carlos Sarmiento, ni al sindicato antioqueño, ni a los otros, no. Vamos a reemplazar el gota a gota
por un sistema de banca pública y cooperativas que sea capaz de competir por el ahorro en las grandes ciudades y trasladar ese ahorro en forma de crédito a la señora que hace blue jeans, que hace camisas, a la señora y al señor que hacen zapatos, artículos de cuero, a los que eran o son hoy los descendientes de los artesanos que generaron la República. Al campesino y a la campesina que quiere cultivar el aguacate, así no le guste a Duque, y la piña, y el maíz, y la yuca, y el ñame. A los que quieren de manera asociativa industrializar la producción agraria, porque cuando cambiamos el paisaje del mega latifundio improductivo por el paisaje de los cultivos, lo que crece no es solamente el puesto en el campo, lo que crece es la industria en la ciudad. Y entonces pensemos en Girón, pensemos en el área metropolitana toda. ¿Cómo se sale de la crisis que provoca la caída y el final de una era, que es la era del petróleo? Porque, ojo, no es la caída transitoria como siempre ha existido del precio en el mercado del petróleo. Es el final de la era del petróleo, por el cual Santander y fundamentalmente su Magdalena Medio se ha sostenido, como queramos, durante un siglo. Un siglo. No discutir esto hoy podría ser realmente una enorme irresponsabilidad, porque lo que se acaba es la era del petróleo. ¿Cómo lo reemplazamos entonces? Girón. A mis amigos de Lebrija también, muchísimas gracias. A los que vienen de los corregimientos, muchas gracias. Los jóvenes de Girón, los universitarios, la gente del común arriba, los campesinos, Gustavo Petro, presidente. Bueno, pues la reemplazamos con el trabajo y las condiciones del trabajo en el siglo XXI, lo hemos visto, pasan por tener créditos, energías limpias, por tener espacio, tierras y por tener finalmente lo fundamental, el saber, la educación. El trabajo del siglo XXI, diferente un tanto al de los artesanos comuneros, que si lo examinamos en el fondo movía más el músculo que el cerebro. El campesino del siglo XX era el del asadón, era el músculo, la fuerza fundamental del trabajo. En el siglo XXI es el cerebro humano. Y miren las posibilidades que nos da este cerebro humano desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la economía. Los aparaticos que tienen en sus manos tomando fotos no pesan. Para producir los productos del siglo XXI no se necesita del músculo, se necesita del cerebro. Son algoritmos, son programaciones, son matemáticas, son lógica, incluso algo de filosofía. Es una ingeniería de las matemáticas que va produciendo todo lo que tenemos. Va produciendo el celular, la cámara, el avión, el dron que está volando y que pone la campaña, no le vayan a tener miedo. El micrófono por el que estoy hablando, las camisas, los pantalones, la producción toda del mundo cada vez más es intensiva en el uso del cerebro a partir del conocimiento. El siglo XXI es el conocimiento. Y si es así, ¿cuál es el alimento del cerebro? ¡La educación! La educación. Miren el resultado que nos arroja esta clase política incapaz,
que ni siquiera ella misma ha estudiado, después de 2 siglos de condenarnos a ser la tercera sociedad más desigual socialmente del planeta, de ser la más violenta en 2 siglos. No existe un país hoy que tenga 2 siglos de guerra. De ser la más corrupta y de haber condenado a la sociedad colombiana a la ignorancia. Más educación y menos balas. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. 90%. Después de 2 siglos de república, el 60% de la población total de Colombia no terminó el bachillerato. Después de 2 siglos de república. Y si cogemos el dato de la juventud hoy, de la que sale de los colegios de 11, en Girón, por ejemplo, el 62% de los jóvenes no entran ni a una universidad, ni al SENA, ni a nada. Quedan por fuera. ¿Qué hace la muchachita que sale del 11, si es que sale del 11? Busca al marido. Y los maridos ahora, no sé si antes, embarazan y se van. Y dejan a esa muchacha sola, madre, cabeza de familia, sin haber estudiado, condenada a la jauría de la economía colombiana que no da oportunidades. ¿Y qué hace el muchacho? El muchacho, si pasa por ahí la policía y el ejército, ahí se enrola. Si tiene la oportunidad de irse para Nueva York o París, de una se va. Si pasa por ahí el mafioso del barrio vendiendo drogas, se le dice, mire que es que alias no sé qué vainas está reclutando jóvenes y los entrena, para allá se va. O si no se escapa de ese mundo y dice, no, yo matarme, prefiero drogarme, y se mata el mismo. Y si no tiene futuro, no hay futuro. Una juventud que a partir de que le cierran la puerta de la universidad en la cara, así como hacen cuando uno no es bien recibido, pues así le están haciendo a la juventud en toda Colombia. Nos expropiaron el saber y la educación, y hoy, cuando el principal medio de producción de riqueza es el saber, no lo tenemos. Ellos nos quieren brutos. No está aquí, no está en la forma de una sociedad del conocimiento. Eso es salud. ¿Cómo lo logramos? Veamos las consecuencias políticas de lo que vamos a decir. Si el cerebro humano es el principal medio de producción, pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el cerebro humano de una persona que tenga la piel negra y una persona que tenga la piel blanca? Ningún estudio, ni siquiera los que mandaba a hacer Hitler, pudieron decir eso. Hay gente en Colombia que piensa eso. La señora Cabal. Hay un poco aún de gentes que dicen, uy, ese Petro está enseñando comunismo. No estoy enseñando comunismo, estoy enseñando el capitalismo. Y van diciendo, ojo, es que es la chusma la que sigue a Petro. Son los vagos los que siguen a Petro. Más o menos dividen la sociedad colombiana. Les preguntaría, ¿el cerebro humano es diferente si la persona que lo tiene es un hombre o es una mujer? O si es católico o es protestante o es budista. O si nació en China o nació en África o nació en América Latina o nació en Harvard. No hay ni una diferencia. Solo hay diferencias cuando la persona está desnutrida. Solo hay diferencias cuando el bebé
pasó entre los 0 y los 5 años una etapa aguda de desnutrición, porque para poder sobrevivir tuvo que comerse parte de su masa cerebral. He ahí el daño que se le ha hecho a generaciones de colombianos, porque ni siquiera pudieron nutrirse. El daño que hoy le están haciendo a los niñitos de 0 a 5 años en varias regiones del país. En Colombia, de cada 100 niñitos bebés, 17 están desnutridos, y en el caso de La Guajira, en el caso del Cesar, en el caso de Córdoba y Sucre, en el caso terrible del Chocó y de Nariño, la elevación de esa tasa llega hasta el 30 y el 35%. Es decir, bebés que están perdiendo de por vida su capacidad de pensar. De ahí que una política profesional de atención a la primera infancia con cobertura en todo el territorio es fundamental. Lo pudimos hacer en la Bogotá humana y lo podemos hacer en toda la Colombia. Una política del conocimiento. Tiene la razón. Primero lo primero, la salud y la educación. Una sociedad del conocimiento tiene que ser una sociedad democrática, fíjense ustedes. Las sociedades, y vamos a leer este tema, de leerlo, no, ya lo he repetido en todas las manifestaciones, léanse la Biblia. Petro les pide que se lean la Biblia, crean o no, porque en la Biblia hay un versículo, el 19 del tercer libro del capítulo del primer libro, que es el Génesis, que dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Reemplacen la palabra pan por riqueza y reemplacen te ganarás el sudor de la frente por trabajo. Y dice, entonces la frase bíblica se transforma en: el trabajo es la base de la riqueza. Y eso era exactamente igual. Somos progresistas, no comunistas. Somos progresistas, no comunistas. Eso es exactamente igual a lo que dicen Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, Juan David Say, los fundadores de la economía moderna. La base de la riqueza es el trabajo. ¿Cómo se acaba la pobreza en un país? Dotando de capacidad de trabajar. ¿Cómo superamos las condiciones de crisis que nos deja el petróleo en su momento moribundo en Santander? Pues dotando a la población de las condiciones de trabajar. ¿Cuáles son las condiciones de trabajar? Lo hemos dicho, la tierra fértil allá en el Valle del Magdalena. Lo hemos dicho, las energías limpias. Lo hemos dicho, el crédito, que debe ser de banca pública para reemplazar el gota a gota. Y lo acabamos de decir, el conocimiento. Si un ser humano tiene conocimiento, capital a través del crédito, energías limpias, energías vitales, para lo cual el modelo de salud tiene que cambiar, porque tiene que dejar de ser un negocio. Y las tierras, tenemos las condiciones de trabajar en el siglo XXI. Si el principal medio de producción de esas condiciones del trabajo es el cerebro humano y su alimento es la educación, entonces la Colombia humana tiene que crear un sistema de educación superior capaz de acoger a la totalidad de la juventud actual. Porque si lo logramos, en la medida que va pasando el tiempo hacia adelante, esa juventud ya instruida, que será el hombre y la mujer hecha y derecha del mañana, va a generar las siguientes generaciones completamente instruidas. Es decir, ese porcentaje terrible de un 90% de la población rural sin terminar primaria y un 60% del total de la población sin terminar bachillerato, disminuirá permanentemente si la juventud de hoy puede entrar
a un sistema de educación superior público, nacional, universal y gratuito. ¡Que viva la educación colombiana! Gustavo Petro, presidente. Se vive, se siente. Petro, presidente. Se vive, se siente. Petro, presidente. Por eso me opongo a programas como Serpi lo paga. El pueblo democrático debería decirle a Sergio Fajardo: oiga, Sergio, no es cierto que un sistema de educación superior gratuita sea populista y que un sistema meritocrático sea la solución para la educación de Colombia. Meritocrático significa lo mismo de Harvard. Solo el que tiene plata puede estudiar allí. O el que es brillante, ¿cómo es que dice? El pilo, la pila, pueden ingresar a la educación superior. ¿Quién dijo si la base de la riqueza es el trabajo? Y si el trabajo hoy en el siglo XXI es el cerebro humano, y los cerebros humanos son iguales todos, una democracia de cerebros, ¿quién dijo que el sistema educativo tiene que ser competitivo y meritocrático? El sistema educativo tiene que ser un derecho humano. Un derecho humano para que sea universal, porque la definición de derecho es universalidad. No se puede ni comprar ni vender. Un derecho es para todos y todas, o no es derecho. Y no es que estemos aquí diciendo que vamos a quitar la universidad privada, porque ya habrá quien de mis palabras saque ese infundio. No, lo que estamos diciendo es que, claro, pueden seguir existiendo las universidades privadas todas, con quien quiera o pueda pagarlas, pero la sociedad colombiana tiene que tener un sistema de educación superior que incluya el SENA, que tiene que elevarse a la educación superior, que le permita a cualquier joven en cualquier parte del territorio ingresar a la educación, a estudiar lo que se le dé la gana. Porque ese conjunto, esa pluralidad de saberes irrigándose entre la sociedad es lo que nos va a permitir la articulación de lo que yo llamo la economía productiva, la bioeconomía, la posibilidad de producir como hacían nuestros abuelos artesanos, sobre la agricultura, sobre la industria, sobre el turismo, sobre los servicios que generan una separación paulatina de lo que hoy nos ha llevado a la crisis, el petróleo. Una separación paulatina, pero que nos vuelve más ricos, más prósperos, con más posibilidades. El fundamento de eso entonces está en poder democratizar las tierras fértiles del Magdalena, hacerlas producir para industrializar sus productos, está en irradiar el conocimiento en la sociedad, está en reemplazar los sistemas de crédito usurero por créditos de banca pública, y está en reemplazar las formas de nuestra energía por formas de energía limpia. He ahí el programa de la Colombia humana. Y yo quiero... Salud y educación. Petro lo dice y tiene la razón. Primero lo primero, salud y educación. Y yo quiero ¡Y salud! que este programa, que le representa una salida al pueblo de Santander de acuerdo a su propia tradición laboral, sea acompañado por las mayorías del pueblo santanderiano. Y los invito a eso, y por eso hemos venido a Girón, iremos a Piedecuesta y a Florida, a que seamos la fuerza política con una nueva ética. Una nueva ética no solo desde el punto de vista de cuidar los dineros públicos, la transparencia, sino una nueva ética en el frente de la economía, de lograr que efectivamente la riqueza de Colombia nazca del trabajo, y que el trabajo pueda incluir a la mayoría del pueblo colombiano, precisamente para superar
el almendrón que causa los problemas contemporáneos de nuestra sociedad, la desigualdad social. Lo que estamos proponiendo es la construcción de una justicia social como Jorge Eliezer Gaitán pidiera. Una justicia social que no se puede construir a partir del regalo, sino que se tiene que construir a partir del trabajo. Una justicia social que, como dijera Gaitán, el liberal grande, es la base de una era de paz. Es la posibilidad real de que la primera generación de jóvenes de Colombia que no conozca la guerra, la podamos generar en el primer gobierno democrático de la historia de Colombia, el gobierno de la Colombia Unida. Bueno, aquí se trata de partir las aguas. En cierta forma este voto toca, provoca también el recuerdo de un capítulo bíblico, ese hermosísimo, el de todo un pueblo que se reúne, se junta, no se deja dividir, un pueblo en la esclavitud, un pueblo en la pobreza, un pueblo que durante siglos había sido dominado y sojuzgado y que decide buscar la tierra de la libertad, y en esa búsqueda de encontrar la libertad unidos no tienen otro camino que partir las aguas del océano, las aguas del mar, para crear un sendero entre la esclavitud y la libertad, una partitura de las aguas. Hoy a Colombia le toca una partitura de las aguas, y esa partitura de las aguas se hace con el voto. Ya acostumbrados los politiqueros creen que vienen aquí a Girón, a Santander, a comprarse los votos. La vida fácil. No saben coger un asadón, no saben qué le pasa a una madre luchando todos los días por sus hijos, no saben qué es estudiar realmente, no saben cómo se siembra una mata de café en Colombia, no saben cómo se navega los ríos, no se saben qué es dormir en una casa indígena o en una casa campesina o del barrio popular. La vida fácil para ellos les dice: no, pues la presidencia se gana fácil, solo hay que tener el billete, solo hay que hacer unas promesas y ya la gente pobre vende su voto y nos elige como nos ha elegido durante los últimos 2 siglos. Ya vino incluso uno a decirle, Duque creo que fue, a decirle a los taxistas: les vamos a poner la seguridad social. Mentiroso. Los taxistas no pueden lograr la seguridad social a partir de los pasajes de la gente si no se eliminan las empresas intermediarias de transporte de taxistas. Ojo con eso, es un capítulo aquí antes de terminar. El taxi en Bucaramanga tiene la fama de ser uno de los viajes más baratos. Dice. El taxista es un trabajador día y noche. Y ese taxista está afiliado a una empresa. La empresa puede ser propietaria de 1000 taxis, 2000 taxis. Hay terratenientes de la tierra y hay terratenientes de los taxis. Y esas empresas intermediarias y el propietario del taxi, que a veces no es el taxista, sacan la mayor parte del dinero del pasaje, y al otro, el taxista, el que trabaja, no le queda más sino para sobrevivir. Por eso a veces es grosero con el pasajero, por eso a veces no se garantiza la seguridad. La única manera, señor Duque, de poder que ese taxista tenga seguridad social es que la mayor parte del pasaje sea de su propiedad. Y la manera para que la mayor parte de su propiedad, del pasaje, sea de su propiedad, es que el taxi sea de su propiedad y no tenga intermediarios. Que el taxista se inscriba individualmente ante la alcaldía sin intermediario. La alcaldía ponga las normas de seguridad y de tecnología que quiera,
y la mayor parte del pasaje que pagan los pasajeros en el taxi vaya como ingreso al taxista previa a la deducción de la cotización en salud y pensión. Es así como se logra la seguridad social. Pero estos politiqueros, como se creen de la vida fácil, creen que hablando, y entonces no vamos a hacer fracking, pero vamos a seguir viviendo el petróleo. El petróleo se acabó. No, le vamos a bajar los impuestos a los ricos, dicen. El impuesto de renta corporativa. Pero vamos a garantizarle la educación pública gratuita en la Universidad del Estrato 1 y 2. ¿Y cómo se paga si le bajan el impuesto a los grandes capitales de Colombia? Están diciendo una mentira. La única manera de financiar un sistema de educación superior público y gratuito que vale 14 billones de pesos al año, es decir, que implica multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior en Colombia, es no permitiendo bajarle los impuestos a los grandes capitales de este país, y al contrario, haciendo que grandes capitales que hoy no pagan impuestos los paguen. Porque entonces, ¿en qué consiste el gran pacto de la paz? La paz es un pacto social que implica unas reformas fundamentales para convivir, y una de ellas es que nuestra juventud se eduque toda, y eso vale plata, plata que sí tenemos, pero que está en las arcas de las utilidades de los grandes capitales de Colombia. Queremos paz, entonces que esos grandes capitales paguen sus impuestos y que esos impuestos financien el gasto en la educación y en la salud del pueblo colombiano. Esa es la paz. Y bueno, paramos las aguas hacia atrás, unas aguas que saben a desigualdad social, a corrupción, a violencia permanente, a injusticia, y unas aguas de aquí para allá que deben saber a democracia multicolor, que deben saber a una era de paz, que deben saber a justicia social, que deben saber a riqueza generada a partir del trabajo. Si eso es así, podemos andar de una tierra de esclavitud, que es la desigualdad social, hacia una tierra de libertad, que es la democracia. ¿Quién separa las aguas? El voto. El pueblo mismo, a través de su voto. La multitud congregada, como en el pasado, como en el pasaje bíblico, separa las aguas y logra que ese pueblo salga de la esclavitud hacia la libertad. Es el voto el que decide. Y yo los invito a decidir, a que la mayoría de Santander, si aún no está, seduzcámosla. Seduzcamos al uribista y a la uribista. Seduzcámoslo para partir las aguas y volvernos mayorías, para instaurar en Colombia no un gobierno más de las violencias eternas y de las desigualdades permanentes, sino el primer gobierno de una era de paz y de la justicia social en Colombia. ¡Viva Girón humano! ¡Viva Santander humano! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Girón, muy amables. Gracias. Doctor Gustavo Petro. Doctor Gustavo Petro. Girón quiere que usted sea el presidente. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva Colombia humana! ¡Que viva Santander humana! Ahí está. Bueno, para poder llegar a la presidencia necesitamos asegurar los votos, porque si no,